Bienvenidas a Cruzar las Fronteras, Mamás Latinas en Canadá. Es el podcast donde compartiremos experiencias de mamitas que deciden construir su vida en este hermoso país. Nosotras somos Mariana y Andreina, dos mamás latinas que decidieron de hacer Canadá su hogar. Hoy tenemos el placer de compartir con Paula. Paula es una mamita latina colombiana que tiene 3 años viviendo en Canadá y bueno, hoy está aquí para contarnos sus éxitos, sus desafíos y cómo ha sido esta experiencia migratoria. Bienvenida, Paula. Gracias. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros, por ese espacio. Sabemos que no es fácil, y además que tienes una bebé chiquitita y bueno, viene otro en camino. Así es. Muchas gracias por invitarme en este espacio tan bonito para seguir apoyando y de nuestros testimonios poder apoyar a otras personas también. Y bueno, heme aquí. Cuéntanos un poquito de esa Paula antes de llegar a Canadá. ¿Cómo era tu día a día en tu país? Ok. Mi día a día era como, digo yo, una vida de princesa. Ya estaba con esa oportunidad de ir a trabajar, oficina, manejaba mi propio tiempo. Soy abogada y mediadora en Colombia. Trabajaba en un bufete de abogados en el área de familia. Okay. Y aunque era empleada, era dueña de mi propio tiempo. Hacía como parte del buffet, como una asociada más que una trabajadora allí. Y tenía todo. Tenía hasta chofer, imagínense. Era como, wow. Yo solamente tenía que llegar a la casa, me traían, me llevaban y regresaban. Y de un momento a otro estaba Cuéntanos, ¿qué pasó? Y Paula planeadora y la Paula independiente conoció el amor. Conoció Qué bonito. en el mismo país, en Colombia. El amor llegó a Colombia y de la manera más coincidencial de este mundo y por equivocación. Wow. Él iba para carnavales, pues los carnavales de Barranquilla los aplazaron y se perdió del evento. Entonces, él como mochilero siguió su plan de seguir conociendo allí y allí a Paula, abogada independiente y demás, dijo como que bueno, pues soy voluntaria en una organización donde son mochileros, donde hacemos, o sea, vamos como mochileros en Colombia para conocer nuestras ciudades, pero también voluntariamos ahí para ayudar a las personas que no hablen el idioma. Entonces, este chico estaba ahí y contó su historia, que no iba para el carnaval y que quería seguir viajando, conociendo, que si alguien la podía ayudar. Esta Paula, que tenía el tiempo y organizaba todo, planeaba todo en su Google Calendar, todo estaba ahí escrito. Como que esto lo voy a hacer hoy, esto lo voy a hacer mañana y demás. Entonces le dije, mira, si tengo tiempo en la tarde, en las noches, podemos como ir a algunos lugares de la ciudad. Lo que empezó como un simple voluntariado terminó como una relación ya con 2 hijos y en otro país. Algo que nunca estuvo por mi mente. Wow. Y que no planeé. Bueno, pero esas cosas que vienen así de sorpresa a veces siempre son las mejores. Bueno, dicen, a veces la vida te sorprende. Así es, así es. Y sí que nos sorprendió y cambió todo. Rompió todo el estilo de vida que tenía Paula antes y me enseñó bastantes cosas o me sigue enseñando porque uno nunca deja de aprender en este proceso. Sí. Mira, ¿y qué sentiste cuando llegaste aquí a Canadá? Bueno, pero llegué como turista. Yo dije, no voy a meterme de cabeza hasta que no conozca el país, hasta que no conozca cómo son, cómo es la comunidad. Y en realidad que me gustó bastante, sobre todo el tema de la seguridad, que ya uno sale y no tiene que estar como pendiente de todo, guardarse, digamos, el celular en alguna parte, porque como que uno tiene que estar a la expectativa de todos nuestros, bueno, al menos en mi país, no voy a generalizar. No, nosotros. Sí, a nosotros pasa mucho. En nuestro país aquí estaríamos como que... Sí, estaremos viendo hacia todos lados. No estaremos usando el reloj ni nada de lo que tenemos puesto. Totalmente, no hay Pandora, nada. Nada. Y eso me gustó muchísimo, pues dije como que, bueno, en mis planes no estaba, pero ya siento algo que no sentía en mi país, que era esa tranquilidad. Otro, ya conviviendo con mi pareja, porque desde que llegué fue convivencia de una vez con él. Y dije como que, wow, a diferencia, o sea, es malo comparar, pero a diferencia de otras relaciones, siento que
cada quien tenía nuestro espacio y nuestro espacio para compartir juntos. Algo que personalmente con mis relaciones anteriores no había vivido. Claro. Era más como intenso y un poco controlador. Sí, era como algo tóxico. Es que hay que ver, o sea, nosotros como latinos somos un poquito tóxicos en las relaciones. Sí. Pero bueno, también es porque el tema del machismo y Sí, toda la claro. cuestión, entonces los hombres que ajá. No quería entonces, bueno, mencionar eso, además que Pero- vengo de una región en la que se caracteriza por eso. por Sí, eso, sí. sí, por Pero es que los latinoamericanos se tienden mucho a eso, sí. Sí. no. Y además lo ven como, ¿sabes? Como que eres más hombre porque. Ajá, Entonces, exactamente. creo que Ahí fue donde también dije, wow, ya van dos cosas, como Ujú. que incluso que estamos viviendo y no es como, Dios, no está encima tuyo y demás, yo como que bueno, esto es un choque cultural positivo, Ujú, eso es bueno. un choque cultural positivo. Después vino como las cosas nuevas, como que ay, qué bonito los paisajes, qué bonito estar aquí, la tranquilidad que se siente, no solamente de seguridad, sino como, wow, uno no escucha el ruido todo el tiempo del carro pitándote. Es como, wow, esto es otro mundo Sí, sí es. en ese sentido. Y bueno, eso me animó a quedarme y a tomar decisiones. Decisiones sin planear, sino llevadas por la emoción y de todas estas cosas bonitas. Porque estas tres que menciono son algunas, pero pues sí, me pongo a extender, mejor dicho, no vamos a terminar esto. Entonces, en realidad que fue así, como que bueno, tengo una pareja. En ese momento ya tenía 25 años, sé que todavía estaba joven y digo que sigo estando joven. No, todavía no estás está joven. Sin embargo, esas decisiones como que, wow, de emigrar sin planearlo tanto, sino como que el amor me motiva a seguir acá. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces, mencionaba antes que vengo de una familia más matriarcal, donde mi mamá fue casi que la proveedora de todo. Ujú. Mi papá siempre estuvo presente y también tuvo su trabajo, sin embargo, cada quien tomó las decisiones que los hacía más feliz y cómo decidieron crear lo que teníamos y construimos como familia allí. Entonces dije, bueno, esperemos un poquito. La relación, el amor es algo importante, pero también como seguir eso que aprendí, con lo que crecí. Entonces decidí cambiar mi estatus a estudiante internacional. Ok. Y dije, bueno, si mi destino es migrar, de pronto por este camino voy a Lograr. lograr el objetivo. Y si la relación sigue y prospera, en realidad a mi pareja, en su momento lo quise muchísimo, hoy lo amo, lo adoro, es el papá de mis hijos y prácticamente el amor de mi vida, aunque Ujú. después conocí mis otros dos. Sí. Cuando uno se convierte en mamá, ya es como que. Sí, totalmente. Y bueno, las cosas en Canadá han cambiado Sí. y estuve en ese momento de cambios cuando estaba como estudiante internacional. Las cosas se comenzaban a ver más dificultosas. No es imposible, o sea, las personas que quieren seguir viniendo a Canadá tienen sus maneras de hacerlo. Sin embargo, con todos estos cambios, sí se puede un poco más. cuesta arriba. Exactamente. Para no decir. Y hay que estudiar un poquito más como que el proceso, qué es lo que puedes lograr en ser, sí. Quizás antes había más como posibilidad para improvisar. Ahorita tienes que venir con un plan. Sí. Ujú. Sí, antes había como más caminitos por aquí, Exacto. caminitos Ahorita por allá, tienes ahorita es. Ajá. Sí, es cierto. Ahora hay que decidir bien el camino por el cual quieres llegar al Ujú. país. Y bueno, estuve en esa transición y en esa transición quedé embarazada de mi primera hija. Y debo decir que fue la más linda noticia que tuve en toda mi vida porque crecí con problemas hormonales Wow. y de hecho yo tengo un ovario y el otro que tengo está lleno de quistes. Wow. Y mi ginecóloga siempre me dijo, cuando estés lista para ser mamá, hay que hacer un plan para ti. Y yo como que, bueno, cuando recibí la noticia fue como que, wow, no necesité nada de eso. Sin embargo, en su momento, y ese fue uno de los desafíos al principio también, una fue la transición, que ya yo estaba viendo borroso mi camino, como que qué iba a seguir haciendo acá. Segundo, quedó embarazada y, y sentí como que Dios, la Paula que apenas llegó al país y está haciendo su plan para volver a elaborar su vida, porque no creo mucho en eso de empezar de cero, Ujú. sino de
reorganizar tu vida con un punto de partida que cada persona puede decidir si es cero. Eso, ese ya número lo decide cada quien. Entonces yo estaba en ese plan y como estaba estudiando me sentí como si fuese la adolescente que quedó embarazada en plena carrera. Así me sentía también en ese momento. Yo decía, Dios, se me juntó todo, pero para todo hay una solución. Claro. Y bueno, además que para mí fue el milagro más bonito que me pudo haber pasado. Y bueno, ahí seguimos y mi pareja empezó a decir como que, mira, Paula, yo te dije a ti desde un principio, yo quiero estar contigo y esta relación es en serio. Me gustaría que llegues patrocinada, yo te puedo patrocinar. Sin embargo, por ese estigma que tenía tan fuerte de mi madre, yo como que no, vamos a intentar. Algunas personas incluso me decían, no seas orgullosa, Paula. Y yo, no es orgullo, es como cultura, con Sí, lo que claro. crecí. Y es como que vamos a romperlo. Vamos a romperlo. Tomamos la decisión, terminé mis estudios, incluso intenté pues, a mirar cómo iba el tema de los puntos, pero en realidad ya todo había cambiado y ya no, o sea, ya no había marcha atrás, sobre todo que cada vez que cambian una norma hay como un tiempo transitorio. Sí. ¿Sí? Yo no cumplía con ese tiempo transitorio, entonces me iba a quedar por fuera. Ujú. Entonces ya no era una opción y bueno, venía su hija, nuestra hija, así que decidí tomar ese camino. Fue la oportunidad que la vida me mandó y decidí no descartarla, sobre todo que ya estamos hablando de mi familia, Claro. la familia que vamos a empezar a construir y que construimos. Ujú. Debo decir que cuento con una persona que me apoya bastante y que ha entendido que la vida inmigrante no es tan fácil. Al principio sí hubo como un choque cultural en ese sentido de que, o sea, sí, te acabas de llegar al país, pero aquí puedes conseguir trabajo súper fácil. Sí. Aquí, Es que ellos piensan que, porque obviamente ellos son canadienses, entonces ellos piensan que todo es fácil, pero cuando ya de verdad están como cercanos a esa persona que viene de otro país, que su segundo idioma es el inglés, que no es tan fácil conseguir ese trabajo. ¿No? Y cuando les cae como la locha también de que, claro, pero mira lo que pasa en el mercado. Está mi currículum aquí, que no tengo experiencia canadiense, que acabo de llegar, sí tenía mucha experiencia en mi país, todo lo que sea, pero estoy compitiendo con esta persona que tiene experiencia aquí, que sabe, que conoce cómo se mueven las cosas aquí. Obviamente, si los dos estamos súper calificados, pero ¿a quién van a escoger? Exactamente. Entonces, como que ya cuando caen en eso, es como que, es Ujú. verdad, y es como que sí, amigo, o sea. además que hay algo muy particular en ellos y es que ellos empiezan a trabajar desde muy temprano. Sí. Sí, eso sí. Entonces la experiencia de ellos viene construida de tiempo atrás y creo que eso ya también tiene como una ventaja. Sí, sí. Y no quiere decir que lo de nosotros no valga. O sea, porque en realidad que nuestras habilidades son transferibles. Puede que nuestra experiencia no tanto, pero lo que aprendimos de allí lo tienen en cuenta. Ujú. Lo tienen en cuenta y eso puede ayudar. Sin embargo, para mí conseguir trabajo con esas habilidades que tenía de mi profesión no fue tan fácil en lo que me imaginé. Claro. Yo decía, no, de pronto, por lo menos como una recepcionista para empezar de trabajo. Pero no. Ujú. Eso fue también de los retos que al principio tuve que aceptar, porque lo que no puedo controlar, mm, lo debo aceptar. Ujú. Entonces, ese proceso de aceptar y adaptarse, entender que sí, venía con esta experiencia de oficina, de abogacía, tengo estas habilidades, debo utilizar otras habilidades para hacer otro tipo de cosas. Y mi primer trabajo en Canadá fue como mesera. Estando ya embarazada, fue lo primero que salió y en realidad decidí ocultarlo por el miedo a que me fuesen a rechazar. Claro. Lo primero, o sea, que me dijeran, este trabajo no es tuyo, No estoy de acuerdo, sí. o que pues fuese a pasar algo. Ujú. Yo dije, es mi primer embarazo, tuve esta dificultad y demás. Sin embargo, las cosas no se pagan solas, las cosas hay que seguir haciéndolas. Ya me había metido de cabeza con lo del estudio. Mi marido ya me había dado la opción de patrocinar, ya había terminado, lo hice, pero bueno, las responsabilidades siguen. Ujú. Y ese fue mi primer trabajo, aceptar lo que no, o sea, aceptar lo que no podía controlar, lo que ya estaba fuera de mí. Ujú. Y ahí empezamos a construir todo lo que era. Olvidé mencionar que cuando estaba de turista, algo que me interesaba mucho era mirar las comunidades.
mirar Ok. cómo estaban organizadas, qué habían para los latinos y demás. Y la verdad es que Vancouver está muy bien en cuanto a comunidades latinas en general. Ujú. Y bueno, fue como algo muy interesante también en lo que uno se comenzó a apoyar. Y junto con una amiga también decidimos crear algo allí. Y eso también fue otra parte de los motivos de seguir, ¿sabes? Claro. Y bueno, eso es lo que ha transcurrido hasta el momento. Seguí trabajando como mesera por un buen tiempo. Ya en un punto renuncié porque sí quedó difícil. Ya me sentía que la barriga estaba haciendo peso y tener que hacer todas las funciones que tienen las meseras Sí. aquí es como, wow, ya estaba pesado. Y decidí estar en casa. Desde ese momento hasta que mi niña nació, eh, decidí pues dedicarme al embarazo, a la casa, al hogar, aprender cosas que no sabía, porque como dije al principio, sentía que tenía un mundo de princesa, Claro, donde solo llegaba a la casa y ya tenía que comer, aquí pues llegaba a la casa y había que hacer. claro, obviamente. Entonces no sabía cocinar y esto, o sea, le digo con pena, pero al mismo tiempo es como, bueno, aprendí otras cosas que no tenía y no sabía en mi país. Entonces aprendí a cocinar, aprendí a hacer las labores del hogar Qué bueno. y bueno, pasé de ser empleada a gerente de hogar sin sueldo. Pero con Pero la eso, pasión de aprender cosas. pero eso es un trabajo a tiempo completo. O sea, eso es un trabajo a tiempo completo. Hija, casa, esposo, todo. O sea, eso es un trabajo a tiempo completo. Y también pues me dedicaba a la comunidad. Aún lo sigo haciendo. Sin embargo, ahora otra vez con este embarazo, las cosas como se han ido. Hay que cogerlas suave. Hay que bajarle Sí. pues, a las actividades. Y uno tiene que saber priorizar, ¿verdad? Esa es otra cosa que he aprendido mucho aquí. Aquí el tiempo pasa volando. Ujú. Sí. Entonces hay que aprender a diferenciar lo importante, lo inmediato, lo que se puede posponer Sí. totalmente. No, y también lo que puedes delegar también. Ajá, exactamente. Eso es Eso es algo importante. Esa que parte es bastante sí, a mí importante. todavía a veces me cuesta y es como que, a ver, Después de todo lo que nos has comentado, tus desafíos, todo lo que has aprendido como mamá, como la gerente de tu casa, porque eres la gerente de tu casa en estos momentos, ¿cómo ha sido tu experiencia como mamá en Canadá? ¿Cómo has notado las diferencias o has encontrado diferencias entre tu país de origen en cuanto a la crianza, a la educación, los servicios de apoyo? Ok, bueno. Creo que es difícil comparar Sí, cuando no fuiste cuando mamá no en tu país. bueno, pues, Sin de lo que embargo, conozco. de lo que sin conoces. embargo, de lo que he escuchado de mamitas, amigas que ya son mamitas en nuestro país, han quedado sorprendidas con una de las cosas y es todas las actividades que uno puede encontrar aquí en una biblioteca, por ejemplo, con los baby times. O pues que también prácticamente son como clases de estimulación temprana Ujú. y que es gratuito. Ujú. Uno en Colombia, por lo que veo, si yo quisiera hacer eso allá, me tocaría pagarlo. Ujú, sí. Entonces yo creo que eso ha sido una de las cosas que más recuerdo que puede ser una diferencia. Otra, yo antes, o sea, solo conocía que el obstetra era la persona que llevaba todo tu embarazo y aquí aprendí que tienes tres opciones: Ujú, obstetra, grupo de maternidad y midwife, que ujú. serían las parteras. Y eso sería una diferencia porque nunca lo había escuchado. Sí había escuchado lo de Dula, Ujú, exacto. que también es algo que pagas en Colombia. Sin embargo, aquí creo que es igual. No estoy muy segura cómo funciona lo de las dulas. No, lo de las muelas igual es como si fuese una midwife. No, Lo- pero las creo que sí las tienes que pagar. bueno, cuando yo estuve en el embarazo, habían unas que sí, habían otras que no, depende de dónde estaban. O sea, si estaban como en la misma, por lo menos hay unas asociaciones de midwives que tienen dulas. Entonces va a depender sí, que Ok. va a depender mucho de eso, pero sí, hay algunas que hay que pagar y algunas que no. Ok, sí, eso sí era lo único que había escuchado antes, que existe en Colombia, lo de las dulas. Y bueno, creo que esa sería otra. En esos momentos estoy viviendo la experiencia de midwife, que no la había tenido en mi primer embarazo. Entonces, pueden tener como diferencias entre las dos, pero en el mismo país. Em, la verdad que el acompañamiento que incluso non-profits, eso es algo que desconozco si Colombia lo tiene, pero aquí el acompañamiento o todos los programas que ofrecen las organizaciones sin ánimo de lucro, wow, yo creo como que tienen tienen un alcance o abarcan tanto
que de hecho ahí fue donde también conocí otros grupos de maternidad que no necesariamente son los de la biblioteca. Entonces están las actividades en las bibliotecas como también las que te ofrecen las organizaciones sin ánimo de lucro. Entonces es como que, wow, todo esto y gratis. Ujú. Solamente necesitas llegar. Y lo que me parece aún más curioso, las personas que no tienen cómo llegar allí con sus propios medios o no tienen el dinero para pagar su transporte, te dan tu bono de transporte. Ujú. Yo quedé como que, bueno, esto sí es una diferencia grandota porque Sí. no lo había escuchado y lo sigo sin escuchar de mis amigas pues que han sido mamás en Colombia. Y bueno, yo quedo como que, wow, esto es otro, otro nivel, por llamarlo de una manera. Es así. Sí, tienes una gran ayuda, que hay muchísima ayuda, lo que es que tienes que buscarla, conseguirla, como que no te puedes quedar como en tu casa, como que te va a llegar a tu casa y te van a llamar y que mira, te ayudamos. No, no, no. O sea, sí lo tienes que buscar, pero sí tienes muchísima ayuda y no tienes que pagar absolutamente nada. Justamente eso quería pues mencionar también. Si te quedas en la casa sin buscar nada, eso no va a llegar. Eso es cierto, es verídico. Y algo que yo diría a otra mamá o a una mujer que está pensando en migrar, es como que llega, eh, establécete primero, como que mira, conoce tu alrededor. Yo sé que es difícil, migrar es difícil, Ujú. pero empezar a relacionarse es importante. Sobre todo cuando te vienes sin tu familia, Ujú. o cuando te vienes o migras con tu pareja. Aún así, cada quien tiene sus objetivos también y tienen como las cosas que tienen que hacer para poder lograr los objetivos como pareja. Entonces, cada quien debería relacionarse, abrirse y buscar qué hay, qué es lo que tiene Canadá por ofrecer, qué es lo que tiene las organizaciones por ofrecer. Porque debo admitir que hay muchos mitos también, ¿no? Dicen que Canadá lo da todo. Aquí te vienes y lo tienes todo, pero no es tan No, sí. así. No están No así. es tan así. O sea, sí es cierto que el Baby Time que mencionamos o estos grupos de las organizaciones sin ánimo de lucro son gratuitas, pero en realidad la vida aquí, como decimos, es bastante ocupada. Ujú. Sí. Entonces hay que saberse organizar, hay que saber planear. Sé que fue el caso de migrar sin planeación, pero ya hay otras cosas que uno tiene que mirar Ujú. cómo organizarse, porque no todo puede seguir así difuso. Ujú. Entonces, en realidad, sí es muy bueno relacionarse y empezar a ver qué comunidades hay. eh, Ojo, y no adaptarnos o pensar que todo va a llegar al que habla español, que va a hablar español, todo va a ser español. No. Sí, sí, sí. También hay que mirar, porque vi y conocí por ese tema de las comunidades, que muchas personas hacen la pregunta específica: ¿conocen dónde puedo ver esto, pero que hablen español? Yo sé que aquí Canadá es el país más amigable con los migrantes por lo que veo y es como, Dios, vamos a tratar de adaptarnos también a lo que está aquí y no cerrarnos a que si en esa comunidad o en esa organización no hablaban español, no voy a seguir allí. Ujú. Es así. Entonces, sí, el relacionarse, conocer y adaptarnos a lo que hay y a lo que nos pueden ofrecer de manera gratuita, pues también pongamos de nuestra parte. Sí, eso es importante. Eso es importante. Entonces, diría que esas son las diferencias más grandes. En cuanto a la educación, todavía no lo sé, pero sí puedo decir que el tema de conseguir daycares está un poco complicado. Sí. Entonces, mamitas, desde que estén embarazadas, comiencen a colocar Sí, su nombre sí, yo en justamente las listas de espera. con mi bebé, con 13 semanas de embarazo, no, con 10 semanas de embarazo, ya yo estaba inscrita en 2 becas. Y después me fui inscribiendo como, después voy a ir buscando como que los demás, porque además tienes como que, yo soy bastante de estudiar las cosas, mi esposo también, entonces como que leíamos los reviews, veíamos qué tal era, como que las demás y todo eso, Una tarea. preguntaba en grupos y todo eso, entonces después me terminé como inscribiendo a la bebé en 5. Y sí, gracias a Dios tuve la suerte de que ahorita me llamaron y se consiguió, pero me habían dicho todos no para septiembre, no para noviembre, no para el año que viene. Sí, unas listas de espera bastante largas. Sí. Daycares, pues olvidé contextualizar, son las guarderías. Las guarderías, sí. En las guarderías aquí en Canadá. Sí fue uno de los desafíos más grandes, sin embargo, al mismo tiempo, la vida me ha puesto
a que he sido una mamá de casa, o sea, de estar con su niña todo el tiempo. Entonces no hemos tenido como mucho la necesidad y ahora con este segundo embarazo, pues también puso en pausa eh, objetivos profesionales. Claro. Sin embargo, con 2 bebés en la casa y estando sin familia o alguien que pueda pues, Ayuda. ayudarte o apoyarte, ya esto es importante y gracias a Dios que sí lo conseguimos. Pero también fue así, unas listas de espera de un año, pero se logró. Entonces creo que eso, en esa experiencia sí es como que, Dios mío, mamita, por favor, póngase en la tarea. Sí. Hay que estar como encima de las cosas para no quedarse como atrás. Exacto. Ujú. Yo creo que eso sería como los pinitos de la educación, porque más hablar de otra parte sí, todavía no la conozco. No, nosotros tampoco. Todavía Pero muy sí hay, llegado. sí hay que ir informándose porque Sí, pues pues. con esto que aprendí de las listas de espera de los daycare, no sé qué vendrá después. Exactamente. Entonces, yo creo que en esas ya nos pondremos porque mi bebé va a cumplir 2 años ahorita en julio. Entonces, toca ya ir mirando para el futuro. Claro. Entonces, eso sí es algo que aprendí y que lo pondré de referencia siempre o de consejo para una mamá que no sabe todavía qué hacer o cuándo empezar con ese tema. Y los servicios de apoyo, pues fue lo que ya mencioné antes acerca de las no profits, las opciones que tienes para poder llevar tu embarazo e incluso tu posparto. Ahora que recuerdo, y fue lo único que olvidé mencionar, eh, Surrey y creo, si mal no estoy, todas las ciudades, incluso Oxford, tienen public health, como las enfermeras que están en las unidades públicas de salud, donde vacunan y eso. Ok. Eh, Allá cuando estaba en la otra ciudad, vivía antes en otra ciudad diferente a donde estoy ahora, me contactaron casi que cuando di a luz. Sí, como al finalizar. Para chequear cómo estás, ¿verdad? Sí. Que te hacen como un cuestionario a ver si tienes depresión Sí, y todo este tipo de cosas. Ok. Exacto. Ay, es verdad, eso. Ujú. Genial. Eso, la verdad que sí escuché en Colombia que lo están haciendo, porque de hecho yo me enteré de este embarazo fue estando en Colombia y de una vez me lo ofrecieron. Con la EPS en la que estaba, con la salud, con la empresa de salud. Sin embargo, que aquí cuando supe de eso, quedé como que, wow, no sé si eso existirá ya. Ahora con este embarazo sí me enteré que sí lo ofrecen, desconozco de qué manera, pero me siento orgullosa de que lo ofrezcan por lo menos en Sí, España. claro que sí. Y eso a mí me ha parecido genial. Con este embarazo me enteré que eso incluso lo ofrecen, o sea, o te buscan o sea, en tu embarazo, Ujú. no solamente en el Sí, sí, sí. posparto. Sí, te hacen como un cuestionario, por lo menos yo que estuve con Midwife también, ellas siempre me hacían cada mes como un cuestionario. Y cada vez que iba como a las sesiones con las Midwife, ellas me preguntaban de cómo me sentía, pero no era físicamente, sino cómo me sentía emocionalmente. Después que di a luz también me hicieron varias preguntas y después en mi doctor de familia también me preguntan cuando voy con mi bebé, a sus chequeos, no son mensuales, pero creo que son de 3 6 9 y 12. En eso también me preguntan de cómo estoy yo emocionalmente. La Eso es salud súper sí importante. es súper importante. Ujú. Y bueno, esta enfermera de esta área también, o sea, ya yo tenía mi obstetra en su momento y mi médico de familia, y me sorprendió en su momento que también estaba este acompañamiento que me contactaron apenas nació mi Ujú. niña, y la visita la hicieron a las 48 horas, Ujú. incluso cuando mi niña no estaba ahí. Y este también fue el desafío más grande. Yo sé que nos devolvemos, pero ahí vamos. Mi bebé nació prematura. Wow, qué fuerte. Y cuando nació, pues duró 16 días en la NICU. Entonces fue como bastante inesperado y debo decir que un poco traumático, Claro. porque no es lo mismo tú salir sin una barriga y con tu bebé Claro. a salir sin tu barriga y sin Sin tu bebé. bebé. Ujú. Entonces yo creo que ahí fue donde creía que necesitaba más apoyo. A mi mamá todavía no le salía la visa, así que no pudo venir en ese momento. Y la verdad es que 7 meses de mi posparto fue mi marido, mi bebé y yo. Wow, qué fuerte. Entonces fue como, por eso digo, esta ayuda que llegó, una llamada mientras yo estaba en la casa extrayéndome sin mi bebé, fue como, Dios, llegó en el momento exacto porque ya yo estaba, ¿qué voy a hacer? O sea, no tengo a mi nena aquí, pero tengo que ir al hospital. A mí me tuvieron que trasladar incluso de ciudad, porque donde yo vivía, que es Surrey, como mencioné,
no tenía NICU. Ujú. Entonces me tuvieron que trasladar a Bernabe y era un viaje todos los días. Wow. Todos los días ir y pues varias veces porque pues, quería estar con ella. Claro, Quería estar ahí. Aunque gracias a Dios fue una bebé muy sana, no necesito oxígeno. Dijeron que para el tiempo que tenía nació grande. Sin embargo, ese vacío que se siente Claro, como no claro que tener a tu sí. hija cuando pues quieres tener estos primeros tiempos, pero bueno. ¿Y no hay como un espacio donde te dejan estar? ¿O no? ¿O es solo como el bebé ahí y ya? ¿O Sí, no? debo decir que me dejaron estar 3 días en el hospital. La vida me mandó angelitos. O sea, yo siempre, bueno, yo creo en Dios y yo siempre digo, Dios a uno nunca lo abandona. Y la enfermera que estuvo conmigo mientras estaba en el proceso de, pues, de dar a luz, mi caso fue que rompí fuente mucho antes que debían las 23 semanas, 5 días. Y la enfermera que estuvo allí, que solamente era de prenatal antes, fue como que el ángel guardián y estuvo conmigo hasta el post. Qué bien. Fue la que movió lo que tuvo que mover para que yo pudiera estar allá hasta 3 días. Entonces, por lo general, cuando tienes un parto normal, son 24 horas, Ujú, por lo sí. que entendí. Cesárea 48 y ya más de ahí, pues deben ser como casos extremos, no sé, desconozco. Pero ella a mí sí me dijo, yo le prometo que si yo sigo acá, o sea, que si estoy de turno estos días, voy a abogar, si no hay muchos partos, para que usted pueda estar un día más aquí. Ay, no, qué bueno. A mí me dejaron las 48 horas como pues escritas por el doctor, por lo que fue un parto prematuro y tenían que seguir haciendo como chequeos en mí. Claro. Pero el día fue extra. Entonces fue como que, Dios, un día más. Pero de resto no te permiten estar allí. Tienes que ir en los horarios de visitas, tienes que cumplir con ciertas reglas. Sí, Qué fuerte. tiene un control. Entonces esta enfermera del Public Health llegó caída del cielo también, porque yo decía, la verdad que esto es como súper raro. Mientras estábamos arreglando todo lo del bebé, porque también nos cogió de sorpresa, o sea, no teníamos No nada tenía listo. nada listo, claro. Todo seguía empacado, entonces fue desempacando mientras pensábamos que la bebé está ahí. O sea, tenemos que hacer esto, pero bebé, o sea, tenemos que hacer pausas y visitar a nuestra hija. Fue un momento duro y la verdad que no desearía que el embarazo de nadie nazca prematuro, pero uno no manda tampoco en esas cosas. Entonces, creo que en mi aporte del día de hoy es como aprender a aceptar las circunstancias como son y dejar de tener el control sobre las cosas Ujú. y aceptar las ayudas que vengan Claro. o las oportunidades que vengan, porque pues la vida nos sorprende. Es así. Nada es derechito. Nada, sí. Mira, ¿y cómo manejaste como la nostalgia en esas situaciones Fuertes. tan fuertes? Sí, y además juntándolo como quizás un duelo migratorio también, cuando sabes que tu mamá no puede estar ahí Momento. en ese momento tan importante. O sea, ¿cómo manejaste eso? La verdad, ya ahí tocó pedir ayuda mental. De hecho, a mí me asignaron psicólogo y psiquiatra porque pues creían que iba a poder tener como, o sea, sabemos que en el posparto hay depresión posparto, Sí, sí, sí. pero en mi caso, por estar viviendo como esta montaña rusa de emociones, no solamente como que lo que ya había pasado de lo del estatus, que pues tocó cambiar de decisión también ahí, como cambiar las rutas que teníamos, sino el embarazo prematuro y demás, fue como ellos dijeron, el sueño es algo que se puede trastornar muchísimo y si nos dejas de dormir, ahí estamos preocupados. Ujú. Entonces, y de hecho ya yo estaba teniendo eso porque eso fue lo que manifesté. Dije como que no estoy pudiendo dormir, o sea, son tantas cosas que están en mi cabeza que tengo que pensar. Entonces me dijeron, te vamos a mandar al Surrey Reproductive Mental Health, Ujú. Ok. que es otra cosa que desconocía y que tampoco sé si existe en otros países, pero me remitieron allí. Entonces allí me asignaron de una vez psiquiatra y psicóloga. En realidad que la psiquiatra sí me recomendó, eso sí es algo que yo quedé sorprendida, porque conozco amigas que han necesitado de pastillas en mi país y allá te lo recetan y te lo tomas. Aquí te dan la opción. De tomarte Aquí te decían, no, aquí me dijeron, mira, estas pastillas son para dormir y para que puedas como que apagar los pensamientos y demás. Y ya, como que descansar. Tú te las puedes tomar y así es como te la tomas, etcétera.
Sin embargo, yo no soy como muy partidaria de las pastillas, a menos que la necesite ya como que yo diga, bueno, no voy a poder dormir más, y etcétera. Entonces decidí tomar la ruta de la psicóloga. Entonces Ok. estaba tomando, con ella era una vez al mes, que lo hacía un poquito más difícil, pero yo era consciente de que sí necesitaba una ayuda Claro. y que las pastillas no quería que fueran la primera opción. Mm. Eso ya es decisión personal de cada quien, Claro. si las decide Sí, sí. tomar. Si a mí ya yo hubiese visto que lo definitivamente no lo iba a lograr sin ello, lo hubiese hecho. Claro. Pero decidí tomar una psicóloga de mi país, con una non-profit también. Allá me gustaba mucho el servir a la comunidad y pues allí conocí una organización que ofrece unas terapias a buen precio. Y bueno, con ella me quedé y fue mi acompañamiento. De hecho, otra vez está conmigo Qué bueno. porque sí me ha dado duro el que ya casi voy a ser mamá de otro niño y estoy pasando por esta etapa de mi hija donde ya empezaron las rabietas. Entonces, eso me está dando un poco duro. Entonces, la volví a reiniciar. Entonces, hay que ser consciente cuando se necesita ayuda y que ya no está en tu alcance. Para eso están ellos. Y aquí en Canadá existen los psicólogos, los consejeros, e incluso hay trabajadores sociales que también hacen como ese apoyo y saben hasta qué límite puede llegar con una persona. De hecho, aquí en Abbotsford también conocí el Abbotsford Mental Health y por eso mencioné la salud mental aquí es bastante Sí, es importante. importante, sí lo es. Y bueno, así fue como en realidad pude hacer este proceso como más llevadero, porque en realidad que es difícil, pero Sí. hay que saber qué hacer y cómo hacerlo. Sí, es que es importante también porque en nuestras culturas es como un tabú, es como algo de que no se habla, es algo de que eres débil porque eres así y no es así. Uno debe llevar o debe aceptar por lo que está pasando. Por lo menos en nuestros países existe la depresión y hay muchas personas que no lo aceptan porque simplemente no lo aceptan y ya. Pero en O porque realidad no es sí, bien visto. porque no es bien Básicamente visto. es más por el juicio. Entonces, busquen ayuda, ábranse y comenten, no estoy bien, porque el no estar bien también está bien. Es como decir, como que tienes que estar tú bien para que tus hijos estén bien, para que tu pareja esté bien, para que todos los detalles estén bien. Entonces, busquen ayuda, no están solos, se los hemos comentado, y sobre todo a la comunidad latina, porque aquí en Canadá los ayudan muchísimo muchísimo con la parte de, sí, de la salud mental es algo bastante importante en ese sentido. Hay hasta líneas, ¿verdad? Sí, Hay sí, varias sí. líneas a las que tú puedes llamar, una donde puedes buscar recursos y otra donde, aunque se llame la línea de crisis, cuando supuestamente cuando una persona está a punto ya Ujú. de perder su noción, por decirlo de una manera, pero en realidad las personas que están ahí son personas entrenadas para atender cualquier tipo de situación. Puede ser cuando ya estés al límite o cuando no, simplemente necesitas que alguien te escuche o alguien que te pueda direccionar. De hecho, esa fue una de las líneas que yo usé en su momento. eh, y allí me dieron la otra línea. Voy a decirlas. O sea, una Sí, claro. es la 811 si mal no recuerdo, si no, pues Sí. lo podemos corregir. Y la otra es la 211. La 211 es de recursos, es decir, cualquier persona puede llamar y si, digamos, necesita, no sé, quiero encontrar una comunidad o una organización que apoye mamitas, que uno pueda ir con sus hijos y jugar con ellos allí. Entonces, ellos te dan todos los recursos que, que existen en la ciudad, te localizan y te dicen como, mira, hay estas opciones, estas opciones, estas opciones. Y así es una manera en la que puedes encontrar también organizaciones. Qué bueno, qué bueno. Lo que hablábamos al principio, eso lo aprendí también en todo ese proceso. O sea que podríamos decir que eso hace parte de las diferencias también que existen. Porque en una línea en la que te conecten o te Sí, escuchen y te den un consejo en el teléfono, es como, wow. sí, es verdad. Eso es bastante importante y aquí vas a tener muchísima ayuda, pero es lo que decimos, no te van a llegar a la puerta de tu casa y que mira, te vamos a ayudar. No, no, no. Recuerden, ¿no? Hay que conocerla así. Sí. Por eso es importante replicarla. Si conozco algo, compartámoslo porque Exacto. seguro hay alguien que también lo va a necesitar. Es así. Mira, cuéntame, ¿y en algún momento en todos estos desafíos que has vivido, en todos estos momentos, te sentiste, o sea, te sientes totalmente adaptada? ¿Te sientes que Canadá es tu hogar? Sigo en ese proceso, la verdad. Ok. En algunas cosas sí, en algunas cosas no.
Como dije, la parte laboral para mí ha sido como lo más desafiante. Todos necesitamos dinero para poder vivir. En realidad que hay cosas que hay que costear y eso no lo podemos cambiar. Sin embargo, he trabajado por ello, algo que pues mencionaba también en algún momento con ustedes o en conversación con alguien más. Los voluntariados aquí son súper importantes y entonces, aunque no he tenido esa suerte de encontrar el trabajo en el que me gustaría estar, sí me he enfocado en trabajar en conseguir la experiencia en lo que podría estar, o en lo que anhelo, porque lo más importante de hacer las cosas o de trabajar en algo es trabajar en algo que te haga muy feliz. Así Y digo muy feliz porque en realidad debe ser muy triste estar en algo que tú digas, uy, Dios, aquí no quiero estar, no quiero ir a trabajar. Obviamente toca, o sea, cuando toca, toca y no hay opción. Por eso mencioné, trabajé como mesera, también en una tienda de ropa. Y bueno, yo creo que ese proceso en mí todavía continúa. Hay cosas que ya amo y yo digo, wow, si me devuelvo a mi país es como que algo que sí me haría falta. Sin embargo, esa parte profesional es en la que sigo trabajando y por eso he hecho ya voluntariados con non-profit organizations, que son las organizaciones sin ánimo de lucro, ¿verdad? Y bueno, ahí construyendo la experiencia para cuando ya esté lista, después de este bebé y pues del tiempo que decida darle para dedicarme a él, seguir buscando mi lado profesional porque sí es en lo que no he podido adaptarme Pero todavía tienes tiempo. Mi hipótesis, el número mágico es 5. 5. Ok. En 5 años es como que, bueno, según yo y según mi proceso y las personas que he tenido alrededor, es como el número en común. Porque los 2 primeros años, los 3 primeros años es como que en la búsqueda del estatus de esa residencia permanente, no sé qué. Y por más rápido o que lo hagas, o sea, menos de 3 años, o sea, 3 años es como que, ¿sabes? Ahí. Y ya después es como que, ok, ya tengo como, la seguridad de que estoy aquí, nadie me va a botar. Ahora aquí vamos a empezar a abrir camino, o sea, no abrir camino, es como que ahora qué camino tomo ya con todo lo que he venido, ¿sabes? Caminando y con todo lo que he ido agarrando. Entonces ahora ya tienes las herramientas, todo, no sé qué, y ahora es como que, ok, ahora tu mente estás enfocada, es que, ok, trabajo, quiero ir por aquí, quiero crecer aquí, todo este tipo de cosas. Así que... Sí. Y debo mencionar algo que me pareció muy curioso. Incluso en cuanto a comunidad de amigos, ya incluso en mi país no tengo. Wow. Solamente tengo la familia, que es muy importante, es un pilar, y ellos siempre van a estar allí por lo que veo. Todavía no veo planes migratorios en algunos de ellos, pero mis amigos con los que crecí o con los que hice la universidad han decidido migrar. Y es como, wow, o sea, ahora los amigos que tengo son los que están acá. Es así. Porque aunque vaya ya no queda. ya no los voy a encontrar a menos que hagamos una integración. Digamos, para el bautizo de mi nena fue literal ponerlos de acuerdo porque solamente 2 de los 4 que decidí que fueran sus padrinos, ellos vivían afuera y uno sí estaba allá. Entonces, como que fue ponerlos de acuerdo para poder hacerlo. Claro. Entonces, sí debo decir que estamos como en 50-50. O de pronto un 60-40, porque pues la familia todavía está en Colombia. Aquí somos mi esposo, Isabela, mi persona y bebé en camino. Y bueno, ahí vamos en el proceso. Poco a poco. Mira, y de toda esta experiencia que has vivido, a pesar de que tienes muy poco tiempo aquí, pero has vivido mucho, de esa experiencia de ser inmigrante, ¿cómo te ha transformado como mujer y ahora como mamá? Bueno, como mujer, pues aprender habilidades sociales y habilidades del hogar Claro. que no tenía. Bueno, habilidades sociales en el sentido que en Colombia estaba acostumbrada a pertenecer a una organización y trabajar a través de ella. Okay. Aquí al principio yo no conocía acerca de las organizaciones acá, entonces por eso es que decidí como el crear comunidad y pues apoyar a otras personas con base en lo que mi experiencia me ha ido brindando. Claro. Y de igual manera también dar a conocer las organizaciones que he conocido y que esto sirva como también de un medio de comunicación. Okay.
Entonces, estas dos habilidades ha sido como lo que más he aprendido y sí, crear porque en realidad no me las sabía y ya después cuando las fui aprendiendo dije, bueno, sigamos con esto para que más personas tengan la información y bueno, eso creería que es lo que más he aprendido como mujer y en el proceso de mamá, wow, eso sí es algo que debo admitir, y Dios mío, como dicen ahora, no me funen, pero me hubiese encantado tener ese apoyo de mamá o Claro, de alguien más por un Un tiempo. tiempito, sobre todo en sí, los los primeros, primeros cuando meses. ya, digamos, tuve a mi nena después de los 16 días conmigo. Los primeros días en casa fueron bien difíciles. Sí. Entonces, sí me hubiese gustado tener eso, pero aún así aprendí y siento que, wow, si lo pude hacer sola, ya creo que puedo hacer Puedes cualquier hacer cosa. todo. Entonces, bueno, sola con mi madre. Claro. Para que debo admitir que se siente mucho la paternidad, ¿verdad? Porque esto no es solo de nosotras, también Ujú. es de ellos. Y con él lo pude ver y es algo como que, wow, Qué sí, bueno, sí me quito el sombrero ante esta situación con mi esposo. qué bueno que tienes ese apoyo, esa ayuda. Sí, Eso es lo más importante. totalmente. Y bueno, ahí digo, si pude con eso, puedo con esto. Exactamente. No, que te iba a decir, no ayuda a una persona que está comprometida en Exactamente. ese hijo contigo. Exactamente. Sí, exacto, porque no solamente tú no eres sola mamá y él no es ¿Tienes solo. un momento que puedas compartirnos del cual tú te sientas realmente orgullosa? De mi proceso migratorio. Sí. Bueno, de mi proceso migratorio me siento orgullosa de los logros personales. Primero, pues aprender a desaprender, en el sentido, como ya venía con estos estigmas que me hicieron tomar como las decisiones más difíciles al principio, como que, wow, ahora lo pienso y ese dinero que invertí en los estudios, de pronto puedo invertirlo en alguna otra cosa, Claro. que lo puedo decir abiertamente, me hubiese gustado mucho emprender, por ejemplo. Sin embargo, la educación nunca va a ser una mala inversión. Exacto. Entonces, tengo los conocimientos, pero tenía la oportunidad. Y si hubiese aprendido a aprender antes, creo que la cosa hubiese sido diferente. Sin embargo, las situaciones son las que te enseñan. Ujú. Y el, digamos, hablar, hablemos de humildad, como el quitarnos esos como estigmas o Ujú. como de la clase social en la que venías, como que aprender a identificar y quitarte eso, aprender a desaprender, por Sí, eso digo, sí. como que aprende a que eso que tenías antes de pronto momentáneamente no va a estar o no lo vas a conseguir enseguida. Entonces me siento muy orgullosa de eso porque crecí en una familia que fue muy, o sea, que estuve muy acomodada y ya, gracias a Dios, en los estudios y con lo que logré profesionalmente en un corto tiempo en Colombia, venía con eso y aquí como que todo me dio un giro de 360 grados. Claro. Entonces, creo que ese es el logro más grande que puedo destacar, porque no es fácil romper con estigmas y que Sí. uno tenga, sobre todo que fueron 25 años con ellos. O sea, no fueron como que, ay, fallos aprendiendo, Sí, 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 claro. sino fue eso. Entonces yo creía que eso es lo que más reconozco. Hay que, hay que seguir y luchar y perseverar por lo que uno quiere. Yo lo decidí por la vía del amor, otras personas tienen sus otras razones. Claro. Em, Soy una persona que soy creyente de que si uno se lo propone, todo lo puede lograr. Entonces, fue algo que trabajé emocionalmente, creía que es eso. La inteligencia emocional que tengo hoy en día, con 27 años, no, o sea, como que cambió y cambió para poder aceptar que las cosas no siempre salen como uno los quiere Ujú. Sí. o que uno, aunque no haya planeado, digamos, el proceso de migración, aprendió a reorganizar lo que estaba desorganizado. Lo que dijo como que, bueno, no planeé mi proceso, pero Pero, ya estaba aquí, vamos a ver qué hago. Claro. Y bueno, en estos momentos estoy como feliz. La verdad que creo que con lo que he logrado personalmente he podido incluso ayudar a muchas más personas con el tema de las comunidades. Y ahí seguimos. O sea, cuando recibí la invitación de parte tuya, yo dije, bueno, no sé de qué se trata esto,
pero siento que sí vamos a fin con el tema de compartir experiencias, compartir conocimiento, porque de eso se trata, ¿no? Hay muchas personas que no tienen los recursos o, digamos, esa iniciativa de ir a buscarlo. Sé que es fácil de pronto para nosotros decir, busquemos, no Claro. nos quedemos estancados, pero hay muchos otros factores que... Y eso es una de las cosas también que nos motivó a crear este proyecto, ¿no? De que tratamos de que la comunidad se una. O sea, creemos una sola comunidad, o sea, no como que este grupito aquí, este grupito allá, o sea, trabajemos en conjunto, o sea, seamos uno. O sea, todos estamos aquí por la misma razón. Podemos debatirlo, pero bueno, todos queremos mejor calidad de vida, más oportunidades, Ujú. ese tipo de cosas. Y dejar como a un lado la competencia de ese tipo y tratar de ayudar. O sea, yo tengo aquí más tiempo, quizás tú tienes menos tiempo, pero yo siento que quizás te puedo decir algo que tú no sabías, o quizás algo que tú tienes menos tiempo, me puedes decir algo que yo no Exactamente. sabía. Entonces, ayudémonos. O sea, ¿y Ujú. cómo nos ayudamos? Compartiéndolo. O sea, diciéndolo. Si alguien, conoces a alguien que está aquí nuevo, no es como que, ay, sí, ¿cuánto tiempo tienes aquí? Como que, no, dile, miren, ¿qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Exactamente. Ya tienes esto, esto y esto. O sea, dámosle la mano a las personas. O sea, no cuesta nada. Entonces creo que eso, no sé, como que rescatar un poquito eso de ayudémonos. Sí, Cuéntanos un poquito de esa organización, de qué tanto no... bueno, son comunidades. Ok. Quizás algún día organización, no lo sé. Bueno, ¿quién quita? ¿Quién ¿Por quita? qué no? Pero sí, son comunidades que han nacido de manera orgánica. Ok. Una para apoyar a mis paisanos colombianos, de hecho se llama Colombianos en Bici, un combo chévere, en la que hemos organizado actividades de integración, todo de manera orgánica, se llaman los picnics del traje. Yo traje algo para compartir. Yo sé, el nombre no te conecta con enseguida, pero sí, yo traje algo para compartir. No, no es que vayas formal, no. Sí, sí, sí. Simplemente ve con tu mejor actitud y lo que puedas llevar que para puedas poder llevar. compartir. Y Ay, ojo, qué tampoco es bonito. que sea requisito, porque Ok. pues entendemos Claro, que sí. recién llegados, Sí. todavía están en adaptación, entonces simplemente con tu presencia y tu mejor actitud, eso es lo que puedes llevar, eso es lo que puedes traer. Pero también hacemos foros virtuales o talleres, ponencias, dependiendo, sobre todo cuando el clima todavía no ayuda, eso es lo que hacemos. Temas de interés. Hace poquito tuvimos una relacionada con los impuestos y otra relacionada con todo lo que debes de saber para tu llegada a Canadá o Wow. tu estancia por tu primer año. Muy importante, eso está muy importante. Esas fueron las que tuvimos en febrero. En marzo hicimos una pausa y ahorita vamos a volver con dos temas relacionados con el trabajo, o sea, entrevista, hojas de vida. Entonces estamos en esa gestión para poder programar y hacerlas por Zoom. Ya en mayo estimamos que el clima ya esté Mejor. mucho más agradable para poder empezar otra vez los picnics. Y bueno, de aquí nace el de Mamacitas en Bici, que pues desde que me convertí en mamá, eh, conocí unos grupos, de hecho, por Facebook. Olvidé mencionar que eso también son unas cosas aquí, las redes Increíbles, sociales. sí. Una pone en Facebook como mamás en la ciudad en la que te encuentres y es muy posible que te encuentres con algo. Sí. Entonces, encontré un grupo que se llama Mamas for Mamas y Ajá. uno pone la ciudad y bueno, ahí tú te puedes unir Bueno, y demás. Sin embargo, yo dije, bueno, esto está chévere. Sin embargo, con una amiga con la que estamos trabajando conjunto para la comunidad de colombianos en bici, ella es instructora de Zumba. Entonces decidimos como que, bueno, empecemos con Zumba desde la casa. No todas las mamás pueden salir, no todos vivimos en las mismas ciudades. Y eso fue con lo que nació Mamacitas en Bici. Entonces, por eso se llaman mamacitas. Es una palabra muy de Colombia, como para una Sí, mujer, sí, está pero- muy linda, pero el nombre es mamás en mayúscula y ponemos, y en negrillo, o sea, que es lo que resalta, y citas chiquitica, Ok, para que ese énfasis que este es un grupo de mamás claro. y que también se ha hecho el intercambio pues, de cosas, donar y demás, como también pues las mamitas pueden mostrar sus emprendimientos y todo lo que deseen. Por el momento está más como un canal de comunicación y se conectan con los otros dos grupos, Ok. uno que es colombianos y desde que nos movimos para Oxford hace un año, creamos la comunidad latina en Oxford y también trajimos esta idea de los picnics. Esto sí fue con una chica de Brasil Wow. Ok. que conocí en una clase de Zumba. Ella tiene también un objetivo muy bonito acá que es
que la comunidad latina haga parte del desfile del Canadá Day y que nos conozcan también. Ok. Entonces, Ok. así como que nos unimos y creamos esta comunidad con la que también hicimos encuentros y a pesar de que, digamos, no es de colombianos solamente, tratamos de vincularlos todos. Digamos, en diciembre hicimos lo que en otros países llaman posadas, en Ok. Colombia le llamamos novenas y no sé cómo le llamarán en otros lugares o si incluso lo tendrán. No, creo que... Posadas es como las reuniones, Por 9 días y digamos reza. los novenarios. Algo así, como los novenarios en Venezuela. Sí, pero- No, no es Esto novenario, tiene- es como, bueno, pero... Esto es acerca de todo el camino que hizo la Virgen María Ah, con José para que naciera su bebé, Vía Crucis. Jesús. Es el Vía Crucis en Venezuela en la Semana Santa que hacen toda la semana. Como... No, es ¿no? diferente, sin embargo, por lo menos México sé que ellos tienen las posadas igual que Ecuador. Sí. Y es muy, no es que sea parecido, pero sí es motivado por la misma historia, ¿verdad? Que es el camino de María José para tener a Jesús. Lo del Vía Crucis creo que es más relacionado con la Con muerte. con la Sí, muerte con de la Jesús, muerte, sí. 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 Sí, pero nosotros sí, No, para, sí, o sea, no. para diciembre sí no Sin tenemos embargo, algo. tuvimos venezolanos. Sí. Sí. Sí, eso Pero fue quizás- muy bonito. Quizás lo Venezolanas que tengamos, pero... tengan, como descendencia colombiana que están como más Claro, de esta experiencia Pero- fue bastante Mm. bonita, pues porque se unieron personas que en realidad nosotros no sabíamos si tenían la costumbre, pero ese deseo de compartir en Qué bueno. comunidad Sí. y pues sentirse como con ellas fue muy bonito de ver. Entonces, son estas tres comunidades las que Sí, tenemos hemos algo tratado. parecido que son como las patinatas que así. Ah, bueno, Entonces sí, puede como ser. que es como el punto de donde nos reunimos, comemos, hacemos cosas, jugamos. es Como las súper- ferias que hacen como... Exacto, Que ferias. aquí ponen como que las ferias de Navidad que hacen food trucks, como que hacen ese eso. tipo, eso se hacía en Navidad, ¿no? Exacto. Bueno, sí, en Pero realidad sí. Esto no tanto religioso. Ujú. Total, eso es lo que quería Sí. aclarar, que a pesar de que esto A ver. nace de algo religioso, A ver. o sea, por lo menos en mi país, sí, obviamente está el rezo los primeros minutos, pero incluso personas que no hacen parte de la religión católica o algo así, lo hacen ya porque Lo quedó de tradición. Claro. Oh, ok. Entonces, es como que su momentico de cantos y demás, Ok. el rezo, y ya después es comida, hablar, Ok. integrarse. Ok. Y bueno, la verdad que fue muy, muy bonita esa experiencia. Este No año, habíamos hecho, Anótalo, para por que favor, vayamos. en diciembre, no habíamos hecho nada así como en persona en invierno, pues es más difícil, sobre todo que hay Sí. que rentar lugares y demás. Ujú. Sin embargo, las cosas aquí en Aguasur se han dado divinamente y pudimos hacerlo. Qué bueno. Y bueno, ese ha sido nuestro objetivo, integrar a la comunidad, apoyarlos de manera integral. Es decir, no solamente es como que tener el canal de comunicación del grupo, sino si necesitas algo, aquí estamos los que hacemos parte del grupo de liderazgo y sin pena pregúntanos. Pregúntanos que si tenemos la información te la damos y si no te ayudamos a conseguirla. Entonces, eso es lo que se ha creado y bueno, la verdad que ha sido muy bonito Qué y de maravilla. hecho también ha sido motivación para seguir. Debemos de admitir que somos minoría todavía en Canadá, aunque hemos crecido Sí. y hemos Sí. crecido. Bueno, según mi hipótesis, es que si nos unimos, somos más grandes de lo que creemos. Ajá. Exacto, totalmente. Ajá, es así. O sea, si dejamos de clasificarnos por país o por lo que sea, o sea, si nos llamamos todos como hispanohablantes o latinos, lo que sea, somos bastantes. Son bastantes, sí. Totalmente, Sí. totalmente, sí. Es más, si bien es cierto que, digamos, la comunidad de colombianos está para colombianos, Sí, no, es un grupo de WhatsApp, nosotros en ningún evento hemos excluido a ninguno. O sea, es como que, sí, salió de acá, la idea salió de acá, pero tú ven, o sea, Claro, si eso tú me parece. eres venezolano, puertorriqueño, etcétera, pues tú ven. Y sí, o sea, juntos somos más Ujú. y si tienes ese ánimo de apoyar y si tienes iniciativas, puedes unirte a unas o si tú quieres crear la tuya, créala y apóyate con otros, trabaja en sinergia con los demás. Tú dijiste algo muy importante, no se trata de competencia, Ujú. se trata de usar todas esas habilidades que tenemos Para ayudar. para ayudar a los demás. De hecho, creo que eso fue lo que cuando sacamos aquí, cuando ya nos mudamos para acá, dijimos como que, bueno, sí, colombianos, seguimos siendo una minoría todavía visible, miremos a ver cómo está la comunidad latina aquí. Y ahí fue donde nos dimos cuenta, wow, en realidad que esto
juntarlos y que se sigan apoyando entre sí estos grupos. Y conozco también de otras organizaciones o pues nacionalidades que también tienen sus comunidades, pero que también siguen apoyando a otros. O sea, Ujú. esto no es, ay, solo somos nosotros. Aquí Sí. no, no. Eso es lo importante. Eso es muy importante que todos se unan porque es lo que dice Andreina. O sea, somos una comunidad grande si nos unimos. Total. Ujú. Así es. Mira, cuéntame. Pero, ok, antes de eso, Ah, sí. cuéntanos cómo, si hay alguna persona interesada en pertenecer a este grupo, cómo los pueden contactar o cómo pueden ser parte de eso. Por ahora, como esto nació de una manera muy orgánica, solamente tenemos los grupos de WhatsApp. Ok. Entonces, hemos crecido con el voz a voz. Ok. Sin embargo, si alguien quiere, pues, unirse a estos grupos y hacer parte de las actividades que hacemos, pueden contactarnos por correo electrónico. Ok. Por ahora, estamos usando el personal, Ok. el de mi compañera Erika y el mío. Pues, los podemos compartir si ustedes pueden. Pues, Sí, claro que sí. Es bonito lo que hay, sí. y es decir, las actividades, nosotros publicamos todo, eso sí, como dije, en Facebook están todos los grupos de mexicanos, colombianos, latinos, en general, siempre publicamos todas las actividades por allí. Ok. Actividades, foros, todo lo que hacemos lo publicamos por allí. Entonces, esa es otra manera con la que nos pueden contactar. Ok. Seguimos en este proceso, en el de crecer. Por ahora, hemos querido mantener todavía la misma esencia por la que nos hemos conocido, ha sido en voz a voz. Ok. De hecho, si puedo sumar el total de todas las tres comunidades, somos aproximadamente 1.500 personas Wow, bastante. y es lo que hemos construido en 2 años. O sea, Es bastante. es algo como que vamos a seguirlo manteniendo así hasta que ya demos pasitos más. Claro. Somos, de hecho, 2 mamás, 2 migrantes que nos hemos dedicado a esto. Entonces, por eso digo, las relaciones son buenas y si tenemos el mismo objetivo, vamos para ello. Nosotros somos una comunidad que recibe, acepta sugerencias y la verdad, todos bienvenidos. También para los que simplemente deciden participar. No Claro. todos tienen esa habilidad de, bueno, quiero liderar o quiero ser parte de ese grupo, pero quiero O el asistir a las tiempo, así actividades. que... Exactamente. Porque O nosotros sea, no hemos pensado como que, bueno, si creamos un grupo, pero después les vamos a decir como que no tenemos tiempo, es Tiempo y mentira, tiempo, Es sí. que porque no, es cierto, aquí el tiempo ese es vuela. otro trabajo. Sí. No, y es como otro trabajo, tienes que dedicarle. Sí, hay que dedicarle tiempo. Sí, así es. Entonces, sí, esa sería la manera en la que nos pueden contactar Ok. por ahora. Ok. Sí hemos empezado en crear ya una página de Facebook, Ok. como página tal, como no como un grupo para manejarlo, sino ya como una página Ok. en la que las personas pueden comentar. Hemos estado organizando eso, pero todavía está en pañales, Ok, en agua bueno. tibia. Bueno, pero podemos colocar los correos electrónicos para que Sí. para que los contacten y bueno, les que vayan. Claro que sí, con todo gusto ahí estaremos súper atentos de poder responder para aquellas personas que quieran participar de nuestros eventos. Buenísimo. Mira, cuéntame. Bueno, esto va a ser bastante. ¿Qué le dirías tú? Creo que no los comentaste, pero vamos a como a retomarlo. ¿Qué le dirías tú a esa persona o a esa Paula que estaba a punto de emigrar? ¿O qué te gustaría que te hubiesen dicho antes de emigrar? Am, en realidad, mm, difícil esa pregunta. Lo que me hubiese gustado saber antes era que en realidad la plaza de empleo, aunque sí hay, no era como se ve en nuestros países. Claro. Sí. Entonces, yo vine muy animada o me tomé decisiones, sí, por el amor, pero porque tenía conocimientos por noticieros o por redes sociales. Lo que muestran en nuestros países es que, Dios mío, aquí están todas las plazas, mejor dicho, vente ya, que aquí está tu futuro. Al día siguiente tienes tu trabajo. Claro, no. Entonces, eso sí pasé por inocente en ese sentido. Claro. A la final estaba como turista acá, más bien estaba en ese momento literal disfrutando del país. Entonces no me informé mucho y sí me hubiese gustado de pronto conocer estas comunidades o que alguien me dijera, mira, existen comunidades como esta, Claro. ahí te puedes conseguir información. Sí me hubiese gustado eso. Escuchar de personas que han tenido su experiencia aquí, no de lo que vemos en las redes Sí. sociales y demás. Eso sí fuese algo que me hubiese encantado y que en realidad invito a otras personas a que intenten. Yo sé que no a todos se nos facilita el
buscar, investigar, como que Sí. preguntar, o salir de nuestra zona de confort para ver qué hay O alrededor. perder la pena de preguntar, También, porque exactamente. pasa mucho de... Exacto, pero sí dar ese paso, intentarlo. Es que hemos comentado con otras mamitas en otros episodios de lo que está en las redes sociales o lo que tú ves en YouTube o lo que ves en TikTok o lo que ves en esas redes sociales, pasa mucho de que no son reales, sino que te pintan las cosas muy bonito o muy fácil y en realidad no es tan fácil. O tan rápido. O tan rápido, exacto. Entonces, por lo menos pasa mucho, no solamente con nosotros, sino con nuestra familia. Es como que, ajá, pero yo veo que en televisión que la gente consigue trabajo en 2 semanas, pero eso no es así. Aunque Puedes sea conseguir medio tiempo. trabajo, pero puede que no sea Ajá. de De tu tu especialidad, profesión, de tu ¿no? profesión. Sí puedes conseguir trabajo en una tienda, como mesera, lavando platos, como ayudante del cocinero, limpiando el restaurante, como limpieza, pero en tu profesión no es tan fácil. No es que te llegas un día, haces la entrevista y al día siguiente ya estás trabajando en esa posición. O sea, eso es algo importante que todo el mundo debe estudiar y lo que tú dices, investigar, preguntar. Gente que vive en Canadá es como que cuéntame tú que vives allá. Exacto. No al youtuber. Exacto, no eres Al youtuber. común. No al youtuber que Al primo del primo que vive, a ese le tienes que preguntar. Exacto. totalmente, ellos te pintan las maravillas más maravillas del mundo, pero no, o sea, Que ojo, sí hay, pero no son tan así. sí, la vida no es como te la pintan, Ujú. o sea, todo requiere de esfuerzo, dedicación, pero sí, no dejarse llevar por todas estas cosas y poner de parte de uno para mirar qué hay, averiguar. Y sí, no hay nada mejor que el medio, Ujú. porque pues es triste, pero muchas personas las han engañado en estas intenciones de cumplir su sueño, Sí. ¿verdad? Sí. Entonces, hay que tener esa iniciativa de mirar más allá de lo que te están prometiendo Ujú. Ujú. o que tú te creíste por lo que viste en redes de youtuber, de cualquier medio. Ujú. Entonces, definitivamente eso sí sería lo que más motivaría a las mujeres que desean migrar. Danos 3 consejos que le darías a una mujer o una mamá que está pensando en emigrar o que está recién llegada. Bueno, a una mujer que está recién llegada, le diría que, o no, mejor dicho, a todas les diría que hagan las cosas de la manera correcta, porque no hay mejor manera de hacer las cosas que de manera correcta. Ujú. Entonces, eso es como lo primero, y nuevamente, informarse bien. Y cuando digo que es hacer las cosas de manera correcta, yo sé que hay veces muchas cosas nos agobian al principio, como que, como a pagar la renta, acabo de llegar y ya esta renta nos costó tanto y tuvimos que dejar depósito y estamos pagando algunos de los estudios, por ejemplo. Entonces, es como, no nos desesperemos. Hay veces llegan oportunidades que parecen ser más fáciles, Ujú. pero no siempre lo fácil es lo correcto. No siempre lo fácil es lo que te va a llevar a cumplir tus objetivos. Entonces, haz todo de manera correcta. Eso es lo primero. Segundo, crear relaciones. Ujú. Las relaciones te pueden conseguir un trabajo, te pueden ayudar, te pueden servir de referencia, sí, pero también pueden enseñarte. O sea, enseñarte cómo moverte en un país en el que en realidad muchas cosas son diferentes. Muchas cosas son diferentes desde las leyes, o sea, eso es algo que sí, verídico, cada país cambia sus leyes, como sus costumbres, Ujú. como, sí, como el estilo de vida, todo lo que va a cambiar. em, Definitivamente eso sería lo segundo, relacionate porque siempre va a haber alguien que esté dispuesto a apoyarte, que esté dispuesto a enseñarte o que esté dispuesto a incluso relacionarte. Ujú. Quizá Exacto. lo que dije primero, sí, es cierto, alguien te puede conseguir un trabajo. He escuchado historias maravillosas que Sí. estas relaciones te han llevado a muchos lugares, Ujú. pero también hay otros objetivos que te puedes conseguir a través de ellas. O simplemente puedes conseguir a alguien que está dispuesto a escucharte y eso era lo que necesitabas. Exactamente. Que nos pasa. Sí. Sí, es como que Exactamente. Entonces, el relacionarte te lleva a conexiones, te lleva a conseguir cosas que no sabías que necesitabas, pero que llegó. Entonces, eso sería el segundo. Y el tercero, disfrutar el proceso. Ujú. Aprender el proceso,
si tienes que aprender a desaprender, hazlo. Ujú. Es difícil Ujú. cuando uno viene muy con su cultura, Sí. Sí. con lo que creció, ¿verdad? Porque la cultura en realidad, sí, los países tienen culturas, pero cada quien tiene su cultura también. Entonces, desarraigarse de eso a veces es difícil, me pasó. O Ujú. sea, ese fue mi caso en particular. Entonces, sí, ven dispuesto a aprender del proceso, a disfrutar del proceso y no desistir. Sí, no desistir en lo que ya venías organizando o que organizaste cuando te estableciste acá. Entonces, esos serían los 3 consejos que les diría. Qué bonito. Sí, mira, compártenos una frase o un mantra que te haya ayudado en todo este tiempo o que te lo sigas repitiendo para mantenerte a flote en este proceso. Creo que ya lo dije, que fue lo de no hay mejor manera de hacer las cosas que hacerlas de manera correcta. Okay. Pero también hay otra que mi mamá me enseñó desde muy niña y que sí me ha quedado, y es que la repetición de un acto se vuelve hábito. El hábito se vuelve cultura. Y la cultura es lo que rige a una persona, a una sociedad, o lo que va dando la identidad a algo. Entonces, estos dos son como mi moral, todo lo que rige mi día a día. La verdad que nunca me he atrevido a hacer nada ilegal, por ejemplo. Claro. Digamos, de mi experiencia sabemos lo de trabajar en cash. Nunca he trabajado en cash porque yo sé, es ayuda y algunos lo necesitan, pero en el sentido yo digo como que, bueno, si yo hago eso, ¿qué podría pasar? Ujú. Las consecuencias. Exacto, muchas veces actuamos de la emoción, pero no pensamos que podría ser Ujú. consecuente. Exacto. Han habido muchos afortunados que no ha pasado nada, Pero hay otros que pero hay sí. otros que sí. Entonces, eso es una cosa que siempre me ha regido. O, por ejemplo, también cosas como no desearle mal a nadie, o sea, hay cosas también pequeñas como que, ¿por qué yo tengo que estar pensando en eso? ¿Por qué tengo que estar como que pensando en mal si puedo hacer las cosas bien? Y lo del acto, o sea, cada vez que uno quiere crear algo nuevo, reorganizar su vida o hacer algo, tiene que empezar por pequeños actos que se Ujú. vuelva un hábito y así sí, ya Ay, conlleva. qué Qué bonito. bonito. Qué Ay, me bonito. encanta, Qué sí. bonito eso. Son dos. Sí. Y ya ahorita que mencionas lo de trabajar en cash, que se está viendo como que muy popular hoy en día. Ujú. Y he visto, porque justamente muchos de los grupos salen como que ponen la foto de la persona, esta persona es XYZ porque no me pagó y no sé qué. Y es como que ciertamente esa persona actuó mal, sí, pero tú también tienes que reconocer y responsabilizarte que tú accediste a algo que no es legal. Ujú. Entonces, cada quien tiene que asumir su responsabilidad en la situación. Entonces, bueno, sí, esa persona actuó mal, pero tú también actuaste de una forma. Entonces, reconoce eso antes de. Entonces, sí. sí he visto mucho últimamente en los grupos que han colocado eso. Y bueno, sí, obviamente todo está mal, pero tratemos de empezar a hacer las cosas bien. Sí, de hecho, en muchos coachings, me gusta mucho el tema de coaching de liderazgo y demás, se dice, apréndete a ser responsable antes que actuar solo como víctima, Ujú. Eso. porque la responsabilidad está siempre en las dos partes. Si bien algo sonó muy tentador, él tiene una responsabilidad porque el que te contrató sabe que no está haciendo bien. Claro. Pero tú, al aceptar por pensar en esa necesidad que tienes, también debes de entender Ujú. que las cosas no estaban bien. Exactamente. Entonces, Y si no saliste beneficiado, esa es la consecuencia también de lo que estás haciendo, ¿no? Y ahí hay que asumirlo, sí. Exacto. Y algo bonito también que nos dijo Betina una vez es ser el adulto responsable. O sea, dejemos de actuar como niños a veces y empecemos a actuar como adultos. así es. Es así. Total. De verdad que me encantó. Sí. Muchísimas gracias por abrirte, por conversar, por dar estos bonitos consejos. Y ser tan transparente Sí. también. De verdad, eso se aprecia mucho. Sí. Bueno. Y nuestra comunidad y nuestras mamitas que nos escuchan, de verdad lo van a apreciar muchísimo porque eso es lo que ellas buscan. Ellas buscan es como que abrirse o les da miedo abrirse y escucharlas a ustedes, a ti, de todos los episodios que hemos tenido, es como que, wow, o sea, no estoy sola en esto. O sea, han pasado por tantas cosas que tenemos algún factor igual. Y les cuesta un poquito abrirse y compartirlo, de verdad que
y cada proceso es diferente, ¿sabes? Ujú. Algo que no mencioné en lo absoluto, pero aquí pensando, yo al principio tenía mucha pena de hacer esto. Yo decía como que mis logros han sido más personales, han sido más como lo que he aprendido porque no lo sabía hacer antes. Pero Sí. son importantes Sí. también. Y ese es uno de nuestros propósitos también, es que hacer que la persona que está sentada aquí reconozca de que todo lo que ha hecho, que haya sido muy, que considere que sea muy poco o mucho, pero mira todo lo que has logrado. Y eso es importante y para nosotros como mujeres, ayudarnos y hacer como que, mira, escúchate, o sea, has logrado todo esto, sí se puede. Y bravo por eso, o sea, lo has logrado. Así es, y que pues siempre seas la mejor versión de ti misma. O sea, en esto de no comparar los procesos, más bien siempre mira hacia ti, qué es lo que necesitas para lograr lo que tú quieres ser, no lo que viste del otro. Ajá, es decir, Entonces, porque esa es la idea es ayudarnos, la idea no es copiar de lo que son los demás, la idea es ayudarnos a crecer juntos, porque la idea es que tú crezcas con alguien más y no que los hundas a ellos, sino que todos crezcan como que y todos suban, que nadie se hunda, porque la idea no es hundir a nadie, sino la idea es ayudar. y que lo que hagas te haga feliz, así es lo que es. Así es. Y bueno, muchísimas gracias por haberme invitado, haberme tenido en cuenta en esto. Sé que mi proceso ha sido diferente, como el de ustedes también, y Sí. como el de las personas que vayan a ver esto también lo será. Ujú, así es. Quizás con cosas en común, pero ojo, eso no nos hace igual. Así es. Entonces, muchísimas gracias. No, Gracias a a ti. ti. Y bueno, nada, si les ha gustado este episodio, comenten, denle like, compartan, suscríbanse. Aquí les vamos a dejar los grupos de Paula para que si quieren ser parte, la contacten. Igual que el correo electrónico. ¿Ok? Síganos en nuestras redes, por Instagram, Facebook, nos consiguen como cruzandofronteras.ca. Y bueno, nada, muchas gracias. Y sería hasta el próximo próximo episodio. episodio. Bye bye. Ujú.